Buenas noches, estimados participantes. Le damos la bienvenida a la Cámara Internacional de Medio Ambiente a este curso llamado Problemas Ambientales. Empecemos. ¿Qué entendemos por medio ambiente? Bueno, el medio ambiente se define como todos aquellos elementos que nos envuelven, sean bióticos o abióticos, que se relacionan entre sí de manera directa o de manera indirecta. Ese es el medio ambiente. Ahora, ¿por qué destruimos el medio ambiente? ¿A qué se le llama contaminación? Bueno, es la alteración de cualquiera de sus elementos o flujo de materia o energía. Esto puede desembocar en una pérdida de la función que venía desarrollando ese ecosistema. La pérdida de estos componentes vivos o abióticos tienen una especial trascendencia social y también tienen una gran importancia económica creciente. Antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes de los problemas ambientales? Bueno, los impactos ambientales no son exclusivos de la época actual. En el tiempo de los incas, en el periodo romano, hubieron problemas de erosión del suelo debido a prácticas agrícolas inadecuadas. En el siglo XIII, en Mongolia, se prohibió la sobreexplotación de diversas especies de animales y árboles. En 1306, se prohibió la quema de carbón en Inglaterra debido a la contaminación atmosférica. Bueno, nosotros sabemos que el descubrimiento de América supuso una ampliación de la escala geográfica y también de determinados impactos ambientales asociados a esta expansión, ¿no? Bueno, tan solo 60 años después del descubrimiento de América, en 1560, se ponen en evidencia los efectos negativos de la deforestación masiva, llevada a cabo por europeos en la América tropical. Así, entonces, de esta manera, se inicia la globalización del deterioro ambiental, fomentada por el desconocimiento de las condiciones ambientales del Nuevo Mundo. En el siglo XIX ya aparecen referencias sobre qué, sobre la lluvia ácida, el efecto invernadero y el cambio climático o la deforestación a gran escala. Las nuevas formas de destrucción del medio aparecen a mediados del siglo XX, como por ejemplo la contaminación química, la destrucción de la capa de ozono y el efecto invernadero por otros gases distintos al dióxido de carbono. Entonces, estimados participantes, ¿por qué seguimos externalizando los costos ambientales? Bueno, la respuesta no es sencilla. Estos costos ambientales se enmarcan en aspectos políticos, sociales, económicos, culturales y también éticos. ¿Cuáles son las variables humanas identificadas como causantes de problemas? Vamos a identificarlas. Población. Se podría pensar que los problemas ambientales son ajenos a nosotros. Claro que no, esto no es verdadero. ¿Ya? Nosotros somos los causantes, los primeros causantes de los problemas ambientales. Pero ¿quién es el que sufre las consecuencias? El medio ambiente. Exacto. Entonces, la población. El número de personas en el planeta no es el problema por sí mismo. No, claro que no. Más que el número de habitantes, el origen del perjuicio ambiental global es la tasa de consumo por habitante. Ese es el verdadero problema. Manejar
Una ética ambiental para obligar al tercer mundo a controlar su tasa de natalidad no es más que engañarnos. Claro que no podemos controlar la tasa de natalidad, no podemos controlar cuántos niños nacen en un día. Claro que no. El deterioro ambiental es proporcional al aumento del consumo en países ricos, no al aumento de población en los países pobres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras más consumo hay en países ricos, más problemas ambientales tenemos. ¿Por qué? Porque consumimos nuevas tecnologías, por ejemplo, los celulares. Tenemos ahorita un Nokia, estos antiguos, pero nosotros queremos, las propagandas nos obligan a consumir los celulares con nueva tecnología, por ejemplo los iPhone 10 que están saliendo, los S8, los Samsung S8. Entonces desechamos el que tenemos y adquirimos el que está de moda, ¿no? Entonces ahí viene el problema ya. Tecnología, de lo que estábamos hablando, ¿no? La tecnología tiene una naturaleza dual, claro que sí. Tiene un lado bueno, como también tiene un lado malo. Como ejemplo, a ver, el consumo de energía eléctrica primó durante años en la Europa del Este, mediante una política de precios bajos, ¿no? Sin embargo, en la Europa occidental, con un nivel económico mayor, se bonificaba la eficiencia energética. Esto propició que desde los años 70 aumentara la eficiencia en la producción y el consumo. Entonces, la tecnología, por un lado, es la responsable del alto poder de transformación de los países ricos, pero por otro lado, también reduce la incidencia ambiental de los procesos productivos. Lastimosamente, claro que sí, en la mayor parte de casos, el efecto neto ha resultado ser negativo. Entonces, la tecnología tiene dos lados, claro que sí, pero el lado negativo perdura más. ¿Por qué? Porque la reducción del impacto debido a la tecnología no contrarresta el aumento de consumo. Como le dije, el celular, cada vez que queremos tener un nuevo celular y desechamos el que tenemos. La organización social es otra variable de los problemas ambientales, ¿no? Una variable humana. Entonces, la capacidad de degradación ambiental varía según el modelo de organización social. Pero el medio ambiente forma parte de los valores éticos, religiosos o culturales. El impacto ambiental admitido por la sociedad será mucho menor. Claro que sí. A veces tenemos, en algunas partes del mundo tenemos culturas donde hacen cultos a la tierra, cultos al sol, cultos al agua. Entonces, por ahí también nace todos estos problemas socioambientales que podemos ver de repente cuando hacen la construcción de una mina, cuando hacen la construcción de nuevas carreteras. Entonces de ahí nace, ¿no? Desafortunadamente la economía de mercado carece de valores ambientales y estos solo se consideran cuando influyen de manera positivamente en la cuenta de resultados. Como elemento árbitro, el que está ahí de modulador, es el marco legislativo, o sea, las leyes, las normas que podrían haber en un país o de manera internacional. Estos tienen que ser capaces de contrarrestar la tendencia hacia el máximo beneficio empresarial con la protección de los derechos sociales. Entonces, las leyes están ahí en el medio para poder, de alguna manera, modular estos beneficios con la protección del lado social, ¿no? Los beneficios empresariales con la protección de los derechos sociales.
¿Cuáles son las actividades generadoras del impacto ambiental? ¿Cuáles son estas actividades? A ver, técnicamente, la palabra impacto ambiental puede referirse tanto a un cambio negativo como positivo. Pero díganme, estimados participantes, ¿qué es negativo y qué es positivo? Hablando de medio ambiente, claro, ¿no? Bueno, la respuesta depende de qué parámetros nosotros tomemos como referencia. En la actualidad, el hombre parece empeñado en obviar la variable ambiental. Lo quieren obviar, no lo quieren tomar en cuenta. Entonces, esto produce serios cambios. Estos cambios algunas veces son irreversibles, ¿no? Las nuevas condiciones son negativas para nosotros. Por ejemplo, aumenta la radiación UV, hay sequías, hay contaminación de agua, de suelo, de aire, y entonces todo esto también afecta a la naturaleza. Pero lo bueno, de alguna manera lo podemos decir, la naturaleza o el medio ambiente tiene miles de años para adaptarse. Nosotros tenemos esa misma cantidad de años. Empecemos en las actividades. Por ejemplo, tenemos la producción energética e industrial. Los adelantos tecnológicos permiten una producción más limpia y un aumento de la eficiencia. Pero existe un incremento en la contaminación debido a la mayor demanda. La energía normalmente, en mayor proporción, se consume en el ámbito doméstico, en la industria y el transporte en su mayoría, como le dije, ¿no? El consumo de energía per cápita está relacionado con el nivel económico, con la estructura social y también está con el precio, con el dinero. Todo se vincula al dinero. Las actividades industriales tienen un efecto sobre el medio muy variable. Esto depende del sector. La tecnología utilizada y el tipo de recursos que se emplea. Los impactos derivados de la producción industrial se pueden dividir en dos partes, ¿no? El uso de recursos desde su extracción hasta su desecho y el consumo de energía. En estas dos partes se puede dividir. Entonces, los efectos más generalizados son la contaminación de la atmósfera, del suelo, agua, y también tenemos el agotamiento de los recursos, tanto minerales como los vivos. La estabilidad y el tipo de impacto depende del origen de la energía y la tecnología utilizada en producirla. A continuación vamos a ver algunos cuadros para poder entender bien esto. A nivel mundial se consume el equivalente a 9.000 millones de toneladas de petróleo al año. En Europa, el consumo es de 800 millones de toneladas y se divide más o menos en partes iguales entre la industria, el transporte y el uso comercial doméstico. Acá vemos la primera tabla, los impactos ambientales potenciales en la producción de energía. Por ejemplo, aquí tenemos las fuentes de energía, que son la energía que viene de los combustibles fósiles, la energía que viene de la energía nuclear, la hidroeléctrica y de las energías renovables. Entonces, aquí vemos los impactos causados tanto en el aire, tanto en el aire, en el agua, en el suelo y en los ecosistemas. Por ejemplo, vamos a tomar algo de ejemplo. La energía nuclear. En el aire, ¿cuáles son los impactos? Emisiones de radionúclidos o la contaminación térmica. Eso solamente en el aire. Pero en el suelo, ¿qué puede pasar? Puede ser la deposición de elementos radioactivos en el suelo, depósito de basura radioactiva. Entonces, miren los impactos ambientales que pueden causar en nuestros recursos.
pero vamos a compararlo con estas energías renovables. Por ejemplo, en la mayoría utilizan la solar y la eólica. Aquí, en el aire, ¿cuál es el impacto que puede causar? Casi no se aprecia, es pequeñísima el impacto ambiental. Pero en el agua, también de la misma manera, es inapreciable. En el suelo, lo único que puede tener de alguna manera un impacto, de alguna manera así decirlo, es la ocupación de territorio, por ejemplo, de los paneles solares, ¿no? Ocupan una pequeña parte del territorio, pero eso, ¿de verdad es un impacto? Pensémoslos ahí, ¿no? En esta segunda tabla tenemos los impactos ambientales en la industria, depende del sector. Por ejemplo, aquí tenemos el químico, la industria del papel, del cemento, del hierro, las refinerías y los tintes y piel, las llamadas curtiembres, ¿no? Vamos a tomar uno. Del papel, el impacto que puede producir son las emisiones de SO2, que es el óxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, el metano, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, ¿no? El sulfuro, el cloro. Todas estas emisiones pueden contaminar el aire. En el suelo tenemos aumento de erosión por eliminación de árboles. Para producir papel, ¿qué necesitamos? Talar árboles. Entonces, de alguna manera va a haber una erosión, ya que no vamos a tener los árboles, ¿no? En las refinerías, lo mismo. En el aire tenemos las emisiones de estas partículas, de estas moléculas, ¿no? En el agua tenemos contaminación del agua de refrigeración, vertidos de aceites y derivados de fenoles, cromo y gases, ¿no? Esto es la contaminación del agua. Esto es lo que puede producir teniendo este tipo de industria. Entonces, aquí vemos todos los impactos ambientales asociados al tipo de sector. Otra variable que también tenemos que tener en cuenta es el transporte. El transporte es el responsable del alto porcentaje del deterioro ambiental. ¿Por qué? Bueno, porque esto es repartido en el uso de materias primas, la transformación del territorio por construcción de infraestructuras, por ejemplo las carreteras, y el consumo de combustible. Aporta el 20% de los gases invernaderos, de los llamados GI, y un porcentaje similar en deposiciones ácidas. Es la primera fuente de ruidos y olores en las ciudades. Vamos a cerrar los ojos y nos trasladamos a la avenida Bancay. Imagínense que estamos en hora punta. Se están imaginando todo ese ruido de las bocinas de los buses, de los taxis, cuando recogen pasajeros y están ahí, que están presionando las bocinas, los cobradores, todo el humo, las emisiones que botan los autos. Hay autos viejos que a veces el humo es negro, ¿no? Imagínense estar en verano en la avenida Bancay en hora punta. ¡Qué feo! Es una horrible situación porque es estresante. Te contaminas de una manera, no, es horrible. En fin, sigamos. El consumo de energía en el transporte es alrededor del 30% del consumo total. La producción de dióxido de carbono en gramos por pasajeros y kilómetros oscilan entre los 50 del autobús, 60 del tren, 150 de auto y 300 del avión. Entonces, ¿quién produce más dióxido de carbono? El auto. Aquí también tenemos los impactos significativos del transporte. Por ejemplo, en carretera, ¿no? Si nos trasladamos en carretera, ¿qué podemos producir? Emisiones en la combustión del petróleo, aumento del ozono troposféricos, hidrocarburos y el ruido. Ese es el impacto que puede producir en el aire. En el agua, ¿qué podemos producir? Contaminación de ríos y aguas subterráneas por lavado de carreteras, acidificación de lagos,
modificación de cursos de agua por infraestructuras. A veces por hacer una carretera tenemos que modificar el lugar de donde se va a construir, ¿no? Entonces tienen que modificar los cursos de agua, ¿no? Para que puedan construir una carretera. En el suelo, pérdida de suelo por infraestructuras, vertederos de coches y derivados del uso. Por ejemplo, acá vamos de ver lo que es en carretera. Veamos lo que es transporte aéreo. En el aire, emisiones de la combustión, destrucción directa de la capa de ozono, claro que sí, porque es más directo, no estamos en el aire. En el agua, vertido de hidrocarburos y anticongelantes, transformación del régimen hidrológico por los aeropuertos. En el suelo, el uso del territorio, ¿no? Por los aeropuertos que mismo ocupan el suelo. Y en el ecosistema, destrucción de zonas sensibles, interacción con vías migratorias, fragmentación del hábitat para construir los aeropuertos, ¿no? A veces tenemos que destruir una parte del hábitat de algunos animales. Cuando están volando los aviones también interactúa con las vías migratorias de algunas aves. Entonces, estos son los impactos significativos que puede contraer el transporte, ¿no? Otra variable es la producción de alimentos. ¿Cuáles son? La agricultura. En sí, la agricultura es una actividad limpia. Es una actividad sumamente limpia, ¿no? Porque es producir alimentos de la tierra. Pero esto normalmente no produce problemas ambientales, pero las técnicas de producción intensiva, tanto vegetal y animal, como también la modificación genética y la utilización de sustancias de síntesis, estos contribuyen a generar serios problemas ambientales y de salud. En el cultivo intensivo se ocultan fuentes de contaminación similares a las de la industria, con el agravante de que la agricultura está mucho más generalizada. Desde la aparición de la agricultura hace unos 10.000 años, las prácticas agrícolas han aumentado en extensión, sofisticación e intensidad. Los llamados biocidas. El creciente uso de biocidas está afectando a la salud de numerosas especies, tanto en el hombre. ¿Por qué? Porque se acumula y se transmite por la red trófica. En depredadores marinos alejados de los focos de contaminación, como los delfines, las ballenas, los atunes o los peces espadas, se encuentran los PCBs y DDTs. ¿Qué son los PCB y DDTs? Los policlorobifenilos y los dicloros difenil tricloroetano. ¿Ya? Estos se encuentran en grandes cantidades, hasta 27 partes por millón, que también pasan al hombre mediante la alimentación. Nosotros a veces comemos los atunes, entonces también dentro del atún podemos encontrar estas moléculas, ¿no? Estas sustancias. Estas sustancias pueden producir diversos trastornos metabólicos, pudiendo generar cáncer, inmunodepresión y alteraciones reproductivas, con sus muchas etc, porque son muchas las enfermedades que se pueden contraer con estas sustancias. Los fertilizantes es otra dentro de la agricultura. La producción de fertilizantes supera los 100 millones de toneladas por año y esto sigue en aumento. Es de reseñar que un porcentaje elevado del fertilizante utilizado, hasta un 60%, no lo absorben las plantas. Imagínense, de un 100%, el 60% casi no lo absorben las plantas. Entonces, ¿dónde se van esos fertilizantes? ¿Dónde quedan? Su producción consume el 1.3% de la energía mundial, lo cual tiene a su vez implicaciones ambientales, por ejemplo, el dióxido de carbono, los residuos radioactivos y las presas. En ocasiones,
Su uso abusivo ha sido fomentado por los propios fabricantes, produciendo una serie de consecuencias negativas, tanto ambientales como las económicas. En ambientales tenemos la contaminación de acuíferos, ríos, lagos y aguas costeras. Pero esto no queda ahí. Grave es el caso de las zonas semiáridas, donde se conjugan la falta de control sobre la fertilización, la agricultura intensiva y las bajas precipitaciones, o sea, casi no hay lluvia, lo que provoca la contaminación del suelo y del agua subterránea destinada al consumo. Entonces contaminan el agua que nosotros podemos consumir, el agua dulce. También tienen un efecto sobre la atmósfera, ya que aumentan los óxidos de nitrógeno, intensificando el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y la deposición ácida. Entonces, el consumo en exceso de fertilizantes afecta tanto a la salud como al medio ambiente. El riego. La práctica del riego es tan antigua como la agricultura. Sin embargo, puede acarrear consecuencias negativas, en especial en las zonas semiáridas, produciendo ¿qué cosa? Produce la salinización y destrucción de la estructura del suelo. Por otro lado, y en contra de la creencia generalizada de que el agua se pierde en el mar, esta cumple un papel muy importante en el aumento de la productividad pesquera y el aporte de sedimentos para evitar la regresión de las playas, ¿no? La sobreexplotación de acuíferos subterráneos provoca déficits de agua para otros usos, tanto humanos como ecológicos. La sobreexplotación del agua superficial puede provocar efectos negativos en la flora y fauna asociada a los ríos debido a una disminución excesiva del caudal. Entonces, el riego, los fertilizantes, los biocidas y la agricultura están dentro de la variable la producción de alimentos. Todo esto contrae una variable importante para los problemas ambientales. Otro es la producción animal. La producción o extracción de proteínas animales tiene importante implicación ambiental. A la vez, el deterioro ambiental repercute negativamente en la producción. ¿Cómo es esto? La ganadería intensiva es una fuente de residuos comparables a la industria, que necesita de una depuración exhaustiva para evitar la contaminación del suelo y cursos de agua. En la ganadería extensiva puede aparecer problemas de erosión del suelo y pérdida de cubierta vegetal, en especial en zonas semiáridas o en pendientes, ¿no? La pesca extractiva puede causar impactos severos tanto sobre el hábitat como sobre las poblaciones de peces, comprometiendo la sostenibilidad de la explotación del propio recurso. Recordemos siempre, una producción basada en criterios ambientales y en requerimientos reales, y no solamente en intereses económicos, reduciría en gran parte todos estos problemas. ¿Cuáles son los problemas ambientales más importantes? ¿Cuáles son los que más nos preocupan? Una de las situaciones prioritarias para minimizar el impacto sobre el medio ambiente es la información y sensibilización hacia los problemas ambientales. Si no conocemos, estamos ignorando los problemas ambientales. Entonces, tenemos que nosotros informar y sensibilizar a todos los pobladores, a todas las personas sobre estos problemas ambientales que nos está quejando, porque de alguna manera, en gran parte nos afecta de forma directa a nosotros. Entonces, en los siguientes apartados, en los siguientes diapositivas,
vamos a describir brevemente algunos de los problemas que hemos creído más relevantes. La deforestación es uno de los problemas más importantes, estimados participantes. La deforestación es la eliminación de la cubierta vegetal, ya sean árboles, arbustos o hierbas. Aunque desde siempre se han talado árboles, toda la vida se han talado árboles, claro que sí, la tasa actual es superior a la regeneración. Es decir, si talan 10 árboles, están creciendo 2 nada más. Entonces, a eso se refiere que la tasa es muy superior a la regeneración. Hace algunas décadas se talaba menor superficie y parcelas más pequeñas. Hoy en día se tala más y en una superficie mucho más grande, a veces centenares de miles de hectáreas. Aquí vemos una imagen, ¿no? Mire cómo están quedando nuestros bosques. La mayoría de la extracción de madera se realiza en países tropicales en vías de desarrollo, donde se han originado problemas ambientales muy graves como la erosión del suelo, la contaminación de ríos y la destrucción de bosques. Los ecosistemas arbolados, que hace tiempo ocupaban una extensión de unos 5.000 millones de hectáreas en toda la Tierra, actualmente, señores, se han reducido a mucho menos de 2.000 millones de hectáreas. ¿Pueden imaginarse eso? Ustedes seguramente que han visto fotografías de algunas zonas deforestadas. Es similar a esto, ¿no? Es muy penoso lo que está pasando con nuestros bosques. ¿Cuáles son las causas de la deforestación? Las causas de la deforestación son generalmente distintas según el grado de desarrollo de los países. Por ejemplo, en los estados ricos encontramos la contaminación atmosférica, los incendios y los cambios de uso del suelo. Esas son las principales causas de deforestación en los estados ricos, en los países que tienen muchos más recursos, ¿no? En los países pobres tenemos las causas que aparecen por la explotación comercial para su exportación, para el consumo de la leña, para la roturación de nuevas tierras, para la agricultura y ganadería, y el efecto de las guerras. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo. Durante el último siglo, Vietnam ha perdido más del 60% de su superficie arbolada debido a las nuevas plantaciones de banano, de café y caucho, y la destrucción de la guerra del Vietnam. Costa de Marfil ha perdido más de 600.000 kilómetros cuadrados de selva. Imagínense, son 600.000 kilómetros cuadrados. Estos son explotados comercialmente para paliar su deuda externa desde los años 70. Otro ejemplo es Filipinas, que ha perdido el 50% de sus bosques por la venta de madera y por la expansión de la agricultura. ¿Cuáles son las consecuencias de la deforestación? Aunque los principales efectos de la deforestación son diferentes según las características naturales en cada zona y la extensión deforestada, existe una serie de consecuencias comunes. Por ejemplo, tenemos los riesgos geológicos como las avalanchas de lodo e incrementos de avenidas, el transporte de sedimentos por el efecto del viento y la lluvia. Esto produce contaminación de ríos y aumento del polvo atmosférico. La reducción de la humedad del suelo, la desaparición del ecosistema como sistema productivo de madera y de recursos asociados como el látex, las resinas y los frutos. Y también, por último, la última consecuencia de la deforestación es la disminución de la biodiversidad. Es decir, ya no encontramos tantos animales, ya no encontramos tantos diferentes tipos de plantas, ¿no? Hay zonas para que crezcan algunos animales, hay zonas para que crezcan algunas plantas. Entonces, gracias a la deforestación, gracias por decirlo así,
Como consecuencia queda la disminución de la biodiversidad. ¿Cuáles son las recomendaciones para reducir los impactos sobre la deforestación? En países ricos tenemos que evitar actuaciones que promuevan la destrucción de la vegetación, en especial prevenir los incendios forestales, reducir la contaminación atmosférica y también el impacto de infraestructuras. En países pobres tenemos que fomentar aquellas actividades que promuevan el aprovechamiento sostenible de bosques, maderas y zonas con vegetación autóctona. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, tenemos que promover el beneficio a medio y largo plazo en todo tipo de aprovechamiento de recursos forestales. Esto sí, sin sobrepasar la capacidad de regeneración del sistema. Dejar a las poblaciones locales que gestionen sus recursos forestales. Nadie mejor que cuidar lo suyo, ¿no? Uno mismo debe cuidar lo suyo. Entonces, por eso debemos dejar que las poblaciones locales gestionen sus recursos forestales. Tenemos que controlar las actuaciones de compañías occidentales en países pobres. Hay algunos empresarios de otros países que vienen a invertir, por decirlo así, en países pobres. Entonces no hay control sobre esas actuaciones. Tenemos que controlar, tenemos que saber qué están haciendo, ¿no? Promover la utilización de maderas de origen controlado, es decir, la tala legal, porque hay demasiada tala ilegal, señores, demasiada tala ilegal. Es por esto la deforestación también. Tenemos que promover la reforestación de zonas aptas para soportar vegetación. Claro que sí. Además, tengamos en cuenta que la explotación maderera deja apenas un 2% de beneficios en la gente nativa. Es decir, de todo lo que se gana talando árboles, solamente un 2% queda en beneficio de la gente del pueblo donde se está talando, de la gente nativa, ¿no? La desertificación es otro problema ambiental que tenemos. ¿Pero qué es esto? Es la disminución o eliminación irreversible de la cobertura vegetal. Se origina cuando se actúa inadecuadamente sobre el territorio. En contraposición, el concepto desertización se refiere a procesos de origen natural, como el origen de desiertos a lo largo del tiempo geológico. Entonces, desertificación y desertización son conceptos muy diferentes. Casi un tercio de la superficie terrestre se encuentra en una situación delicada frente a la desertificación, donde vive un 20% de la población mundial. La desertificación está asociada a la disminución de la capacidad del suelo para soportar vida vegetal o a la pérdida por erosión del propio suelo. ¿Cuáles son las causas de la desertificación? ¿Cuáles son? Las causas son muy múltiples y también son distintas para cada zona, aunque son comunes en el cambio de uso de la tierra y actuaciones que producen deforestación, fenómeno que está ligado a la desertificación. La disminución de la fertilidad se puede deber a la menor disponibilidad de humedad, aumento de la salinidad o contaminación. Entonces, para que una tierra no sea fértil se puede deber a que ya la tierra no está húmeda o que tiene demasiada sal o está ya muy contaminada. Las zonas áridas, semiáridas o en pendiente tienen una reducida capacidad de recuperación tras la eliminación de la cubierta vegetal, en especial por el aumento de la erosión del suelo fértil por el viento y la lluvia. Los incendios forestales, en especial si son recurrentes, tienen consecuencias graves, tienen consecuencias muy negativas. Otro grupo de causas están asociadas al regadío,
y a la agricultura intensiva. El riego con agua de baja calidad provoca a medio plazo la salinización del suelo. Estos procesos se dan tanto en países ricos como también en países pobres. Entonces, en la agricultura, una causa de la desertificación por la agricultura se da en países ricos y también se da en países pobres. ¿Cuáles son las consecuencias de la desertificación? Una de las consecuencias más negativas para el ser humano es la aparición del hambre en amplias zonas semiáridas. ¿A qué se debe? Pues se debe a la disminución de la productividad del suelo. Es la mayor consecuencia y causa de la desertificación. El medio natural también se ve afectado. ¿De qué manera? Pues se reduce la capacidad del territorio para sustentar vegetación. A escala regional, a una escala mucho más grande, también pueden afectar en el clima, haciéndolo más riguroso. ¿De qué manera? Vemos que no hay árboles, entonces la incidencia solar va a reflejar de una manera más rápida, ¿no? Va a reflejar de una manera rápida y no lo va a absorber. Igual en el mar, cuando hay mayor sol, el agua se calienta, entonces hay mayor lluvia. Pero aquí, cuando hay desertificación, no hay demasiada lluvia. Es por eso que puede afectar en el clima, haciéndolo más riguroso, más fuerte. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos tener para evitar la desertificación? Ante este proceso, se tiene que actuar a nivel global, siendo la prevención la herramienta más eficaz para evitar que determinadas zonas se conviertan en desiertos. Tenemos que prevenir, señores, prevención. Se deberían evitar todas aquellas actividades que alteren irreversiblemente la cobertura vegetal natural, las que destruyan la estructura del suelo o modifiquen el relieve de tal forma que sea difícil su recuperación. El fuego, la agricultura y las infraestructuras son las actividades que más se deben regular para evitar los procesos de desertificación. La erosión del suelo es otro problema, es un gran problema ambiental. La erosión del suelo es el arrastre de partículas de sedimento hacia otras zonas, producida por el viento o la lluvia. Este efecto se incrementa si la tierra no posee una cobertura vegetal adecuada. La deforestación, desertificación y la erosión del suelo son tres problemas ambientales que están íntimamente relacionados. La deforestación aumenta el riesgo de erosión, que a su vez puede llegar a producir desertificación. Entonces, estos tres primeros problemas que estamos viendo están ligados, ¿no? Tengamos en cuenta que el suelo es un recurso que se ha de considerar no renovable. ¿Por qué? El suelo es un fruto de procesos físico-químicos y biológicos de muchos miles de años, señores, muchos miles de años. Por eso tenemos que considerarlo no renovable. ¿Cuáles son las causas de la erosión del suelo? La erosión es un proceso en equilibrio con la creación de nuevo suelo, pero la actuación del hombre puede agrandar hacia la pérdida del suelo. ¿Esto se debe a qué? A la construcción de infraestructuras, de carreteras, edificios y todo lo que se puedan imaginar. La destrucción de la estructura del suelo por métodos mecánicos o químicos. Los incendios, los llamados incendios forestales, que a veces no se pueden controlar. Las malas prácticas agrícolas o dejar el suelo sin cobertura vegetal, donde el viento puede erosionar toneladas de suelo por hectárea. ¿Cuáles son las consecuencias de la destrucción del suelo y la erosión? La destrucción y erosión del suelo, La erosión produce efectos negativos donde ésta se produce, pero también
por los cursos fluviales por donde se transporta el sedimento en la zona de deposición. La pérdida de suelo fértil disminuye la producción agrícola y forestal, provocando numerosas pérdidas económicas y también un aumento de hasta 3 veces el consumo de fertilizantes. El efecto negativo llega incluso al mar, donde al recibir grandes cantidades de sedimento, este provoca un aumento de la turbidez y el enterramiento de plantas y animales que viven fijos al sustrato. Entonces, estas son las consecuencias de la destrucción y erosión del suelo. ¿Cuáles son las medidas que nosotros podemos tomar en cuenta para prevenir la erosión del suelo? Se ha de tener especial precaución en aquellas actividades que puedan tener efectos sobre la cobertura vegetal, sobre la pendiente y las características del suelo. El arado, señores, el arado puede provocar una disminución de la materia orgánica. Esto produce una disminución de la cohesión de las partículas del suelo y facilita así la erosión. También las modificaciones del relieve del terreno pueden aumentar el riesgo de erosión. Esto al dejar zonas sin vegetación. Entonces la cobertura vegetal es muy importante para el suelo. Entonces, como medida preventiva, ¿qué tenemos que realizar? Tenemos que realizar el mantenimiento de las coberturas vegetales en suelos forestales para poder reducir la erosión. Esto es lo que tenemos que hacer, mantenimiento a nuestras coberturas vegetales, tanto árboles, hierbas, arbustos. Tenemos que tenerla, el suelo tenemos que tenerla con cobertura vegetal. Otro gran problema ambiental es la pérdida de la biodiversidad. Este término hace referencia a la variabilidad de las formas de vida, ya sea el número de especies, diversidad genética dentro de una especie o la diversidad de ecosistemas. ¿Cuál es el impacto que podemos generar? Este impacto no es exclusivamente debido a procesos de extinción, no, señores. Todos sabemos que en algún momento algunas especies se extinguen, ¿no? Se extinguen, pero no es por medios naturales. La modificación del número de individuos de determinadas especies puede tener consecuencias negativas para la perdurabilidad de todo el ecosistema. Hoy en día, no se conoce el número total de especies y de las que conocemos se sabe poco. Pero no conocer el número de especies no debe hacer aún más dramática la pérdida de formas de vida que ni siquiera sabemos que existen, ¿no? Esto no es una excusa, señores, no es una excusa no saber la cantidad de especies que tenemos. ¿Cuáles son las causas de la reducción de la biodiversidad? La mayoría de las causas actuales de desaparición de especies son de origen humano. Nosotros, señores, somos el mayor riesgo, el mayor peligro que existe para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros destruimos a sus mismos individuos y también alteramos sus hábitats. Entonces, ¿cuáles son las causas principales? Destrucción de ecosistemas, que son el 50%. La caza, nosotros vamos a cazar supuestamente para conseguir la mejor piel o solamente por tener actividades al aire libre. La introducción de especies, que son el 10%, el comercio, que es el 5%, la aridez de zonas húmedas del 5% y la contaminación, que también representa el 5%. De todas estas 6 causas, ¿el hombre está ligado? Sí, el hombre está ligado a las principales causas de la reducción de la biodiversidad. ¿Cómo vamos a preservar la biodiversidad? Primero,
Tenemos la eliminación de biocidas, lo que hemos hablado hace unas diapositivas atrás, especialmente aquellos bioacumulables y no biodegradables. Esto debe ser una estrategia complementaria a la utilización racional de territorio. Entonces, tenemos que eliminar los biocidas porque estos se pueden acumular en los animales, de alguna manera los pueden envenenar. El segundo paso, tenemos que hacer la conservación de especies fuera de su hábitat natural, que ha sido la línea de actuación en algunos proyectos. Pero señores, ¿qué vale más? ¿Que una especie viva en un zoológico o en su hábitat natural? A veces nosotros, por preservar la especie, lo criamos en zoológicos, ¿no? Pero pensémoslo bien, reflexionemos sobre esto. El ecosistema como área donde se desarrolla un conjunto de especies tiene mayor valor que una sola de sus especies conservada en un zoológico. Otro problema muchísimo más grande que afecta de manera global es el cambio climático y el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero ayuda a que la temperatura de la Tierra sea la adecuada para que nosotros podamos vivir, ¿no? Gracias al llamado efecto invernadero, la Tierra ha podido alcanzar temperaturas moderadas adecuadas para la vida. Pero el aumento de temperatura se debe a la absorción de radiación solar por parte de distintos gases presentes en la atmósfera, principalmente el dióxido de carbono, el ozono y el vapor de agua. Del total de la radiación social que llega a la Tierra, un 30% de la energía es devuelta directamente al espacio por las nubes, el suelo y los gases invernaderos del aire. El otro 70% de la radiación restante se absorbe por estos elementos y se emite con longitudes de onda infrarroja, responsables del aumento de la temperatura. La temperatura que posee la atmósfera terrestre está entre menos 60 y 50 grados, y esta es mayor que la del espacio que los rodea, que es de menos 273 grados. Aquí vemos un esquema del efecto invernadero. Aquí estos son los gases GI, el metano, el óxido nitroso y el dióxido de carbono. La radiación solar ingresa a través de la atmósfera, ¿no? Incide sobre el suelo. Algunos son retenidas aquí en el suelo y aumenta la temperatura de la superficie terrestre y las masas de agua. Y otros son devueltas al espacio. Este es el efecto invernadero. Pero cuando ya supera los límites, ¿qué pasa? Estas son las consecuencias. Derretimiento de los glaciares, y los osos polares ahorita son los que están sufriendo, ¿no? Si se derriten los glaciares, hay aumento de las aguas del mar. Si hay aumentos de las aguas del mar, algunos países costeros se van a ver afectados. ¿De qué manera? Van a desaparecer simplemente, señores. Van a desaparecer por el efecto invernadero y el cambio climático, el calentamiento global. En esta tabla nosotros estamos viendo los gases del efecto invernadero: el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, los CFCs, el ozono y el vapor de agua. Aquí están las fuentes naturales, el efecto de la temperatura, por ejemplo, el CO2 lo aumenta, el metano aumenta, todos estos gases aumentan la temperatura. ¿Cómo están creciendo? Mire, por año están creciendo un 0,5%, un 0,9%. Y aquí tenemos sus fuentes antropogénicas y sus fuentes naturales. Aquí podemos ver de manera muy global los gases GI. ¿Cuál es el origen del efecto invernadero y cambio climático? La atmósfera se compone de diferentes gases.
Uno de ellos es el ozono estratosférico. Este ozono está disminuyendo por la actividad humana. Este ozono, además de filtrar la radiación ultravioleta, también juega un papel crucial en la regulación global del clima. ¿Qué hace el ozono? ¿Qué realiza? Pues calienta la estratosfera produciendo una inversión térmica que permite la circulación convectiva del aire. El cambio climático se produce también al cambiar el grado de reflectividad de la superficie de la Tierra. Las actividades humanas y el aumento de la temperatura favorecen la deforestación. Entonces, las actividades humanas, como les dije, nosotros somos el mayor peligro que existe. Nosotros, los humanos, los Homo sapiens. ¿Qué pasa además? Aumenta la reflexión de la radiación solar por el suelo descubierto. Incrementa el polvo atmosférico y la reflectividad del hielo de los polos. Este proceso puede afectar también a la pluviosidad, ya que al aumentar el albedo es la reflexión de la radiación solar, se reduce la energía acumulada por la superficie de la Tierra, dando lugar a una superficie más fría. Entonces, el origen del efecto invernadero y cambio climático es por el ozono y por la retroalimentación del efecto invernadero. Es decir, hay demasiados gases de efecto invernadero que están produciendo mucha mayor calentamiento, ¿no?, en la Tierra. ¿Cuáles son los efectos sobre la sociedad y el medio ambiente del cambio climático? Bueno, el aumento de la temperatura produciría en un corto tiempo los siguientes efectos. Fusión parcial de los casquetes polares, es decir, se van a derretir. Aumento del nivel del mar por hidratación térmica y aumento de agua debido al deshielo. Inundación de áreas costeras fértiles y densamente pobladas, por ejemplo, las llanuras costeras, y también va a haber desaparición de playas, como les dije. Hay algunos países costeros. Estos, cuando aumenten el nivel del mar, van a desaparecer. Hay muchos países que pueden desaparecer por el cambio climático. Cambio en el régimen de lluvias y alta inestabilidad climática, con mayores y menores precipitaciones en algunas zonas. Aumento de catástrofes atmosféricas y episodios extremos, lluvia, sequía. Por ejemplo, hace poco estamos viendo los de los huracanes que están afectando a Estados Unidos, en algunas partes de México, algunas partes de Centroamérica. Entonces, todo esto se va a deber al cambio climático, señores. Esto no es porque estamos viviendo el fin del mundo u otras cosas, no, es simplemente porque no hemos cuidado el medio ambiente que tenemos, ¿no? La naturaleza, nuestros recursos naturales. Desaparición de grandes zonas de cultivo en zonas cálidas y también el aumento de los desiertos hacia latitudes mayores. Por un lado se van a derretir las playas y por el otro lado se van a secar los suelos. Aquí vemos un lado muy bonito, pero cuando empiece esto a empeorar, porque ya hemos empezado, cuando empiece a empeorar vamos a estar viendo un mundo muy diferente. ¿Cuáles son las soluciones para el cambio climático? ¿Qué es lo que debemos hacer ya, de una vez, señores? Tenemos que ponernos manos a la obra. Cada uno de nosotros puede hacer un cambio, señores. No olviden eso. Nosotros podemos hacer el cambio. Entonces, al ser la atmósfera un fluido que no tiene fronteras, las medidas se han de tomar a nivel global, a nivel mundial, no solamente de un país, en todos los países. ¿De qué manera? Tenemos que reducir la producción neta de los gases responsables del efecto invernadero, sobre todo del dióxido de carbono, señores, dióxido de carbono. Las medidas para reducir estos gases han de centrarse en ¿qué? Vamos a aumentar la eficiencia de los procesos que gastan energías, como en el transporte.
consumo domésticos e industrias, logrando una reducción neta de emisiones, señores, como por ejemplo los ecotics, que dentro de un momento lo vamos a ver, para poder reducir estos gases de efecto invernadero. También tenemos que reducir el consumo de combustibles fósiles. Utilicemos energías renovables. A veces es una inversión más, pero señores, a largo plazo nos va a favorecer a todos. Tenemos que promover las energías renovables, la solar, la eólica, la biomasa, la mareomotriz, señores. Estas energías renovables no son contaminantes, como por ejemplo la solar y la eólica. Tenemos que evitar la pérdida de materia orgánica en los suelos, las coberturas vegetales, señores. Tenemos que hacer el mantenimiento a las coberturas vegetales, plantar un árbol en nuestros jardines. De todo por plantar un árbol podemos hacer un cambio. Si no recuerdo bien, por cada árbol plantado, 3 personas podemos respirar. Imagínense el cambio que podemos hacer si cada uno plantara un árbol. Otro problema grande, gravísimo, es la destrucción de la capa de ozono. Existen 2 localizaciones del ozono, el ozono estratosférico y el ozono troposférico. Estos están situados en diferentes alturas. El ozono estratosférico deja pasar la radiación solar, excepto el espectro de radiación UV. El ozono estratosférico se genera a partir de oxígeno y el efecto catalizador de la radiación UV. Este ozono es necesario para la vida en la parte emergida y en las primeras capas del mar, ya que este ozono filtra la radiación UV, la cual provoca la destrucción del material genético. El proceso de destrucción del ozono es en la actualidad difícil de parar, señores, es muy difícil de parar. Aunque la supresión de la utilización de los gases destructores es inmediata, todavía hay gases en la atmósfera que siguen destruyendo el ozono durante varias décadas. ¿Cuáles son los efectos de la destrucción de la capa de ozono? Bueno, en animales puede inducirse procesos cancerígenos en las células de la piel y ojos. Eso creo que el verano que acaba de pasar en Perú, creo que lo hemos visto. El sol ya provoca como una tipo alergia. Por ejemplo, hasta yo misma, yo me expongo al sol sin tener protector solar y ya me está produciendo como tipo alergia. Entonces, eso es porque ya nuestra capa de ozono se está debilitando también de alguna manera, ¿no? Se produce una serie de efectos negativos tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Se altera la estructura térmica de la atmósfera. La temperatura varía. Aumenta la radiación UV en la superficie terrestre que afecta la capacidad fotosintética de los vegetales, tanto en tierra como en el mar. Los efectos nocivos sobre la salud humana son la inducción de trastornos cutáneos, o sea, el llamado cáncer de piel, con tan solo un 5% de reducción de ozono y cataratas. Imagínense, señores, poco a poco estamos perdiendo la capa de ozono, la capa protectora, la capa que está entre la radiación UV y nosotros. He sabido que en estos meses, en este año, ha parado un poco la destrucción de esta capa de ozono, ¿no? Podemos hacer muchas cosas también para poder frenar esta destrucción. El aumento de la radiación UV también afecta la durabilidad de los materiales e incrementa la reactividad de las capas bajas de la atmósfera, creando nuevos compuestos contaminantes. Es así, señores. Mientras que uno intenta proteger nuestras cosas, o sea, nuestros recursos donde vivimos, entonces la radiación UV también va a afectar a todo eso, ya sea los materiales, y
al afectar a los materiales, también crea de alguna manera nuevos compuestos, algunos contaminantes como algunos muy nocivos. ¿Cuáles son las propuestas correctoras para ya tratar de no destruir la capa de ozono? A nivel mundial, señores, a nivel mundial debemos prohibir la producción y consumo de todos los productos causantes de la destrucción del ozono, los llamados CFC. Yo tengo entendido que hay algunas municipalidades que ya tienen un área de fiscalización ambiental. Entonces, estas llamadas áreas de fiscalización ambiental normalmente van a industrias y comercios a hacer una pequeña inspección. En lo que se refiere a aire, tengo entendido que piden la ficha técnica de los aire acondicionados para ver que no tengan estos contaminantes que destruyan la capa de ozono. Si encuentran algunos comercios, industrias que tengan estos componentes, le ponen una nota de aviso, ¿no?, para la segunda inspección. En la segunda inspección, si continúan con estos aires acondicionados, con estos contaminantes, entonces ellos ya vienen y ponen la multa correspondiente según el tipo de industria, según algunas estipulaciones que ya tienen, ¿no?, en interno. Entonces, de alguna manera, la municipalidad están ayudando en el tema de la contaminación ambiental. Actualmente existe un gran desconocimiento del efecto de los compuestos químicos en relación al ozono, por lo que se debería invertir en investigación para buscar alternativas para los productos dañinos. Señores, como les dije, ignorar nos cuesta caro. Entonces busquemos información sobre todos estos contaminantes. A veces sin querer estamos usando algo que contamina, los llamados aerosoles, ¿verdad? También la educación ambiental y la información al consumidor es clave para que se obligue al mercado a adaptarse a las nuevas exigencias ambientales. Otro problema muy grande también es la contaminación del aire, agua y suelo. La contaminación de aire, agua y suelo están interrelacionados, ya que al introducir un contaminante en alguno de estos medios puede pasar a los demás de una manera directa o indirecta, ¿no? Pero todavía demuestra su ineficacia, dado que, salvo en ocasiones puntuales, los niveles de contaminación siguen aumentando. La contaminación del aire debido a actividades humanas no es nueva, claro que no, esto ya se viene de años atrás. Por ejemplo, desde el siglo XVII, la acumulación de humos en aglomeraciones urbanas ha causado algún tipo de contaminación atmosférica, la cual requirió legislación para evitar problemas de salud. La contaminación de los cursos de agua fue primero un problema de incremento de la materia orgánica. No sé si han escuchado en estos estudios del lago Titicaca, que fue por incremento de la materia orgánica. Al incrementarse la materia orgánica, se crea como una película de hojas encima del lago que impide que la radiación solar ingrese al lago y ya no exista formas de vida dentro, ¿no? Entonces, en primera instancia fue el incremento de materia orgánica. Pero ¿por qué se incrementó la materia orgánica? Bueno, esto, déjenme decirles que también gracias a nosotros. Este es un efecto, una consecuencia de lo que nosotros hacemos, ¿no? Dicen que en el lago Titicaca todos los desagües de las personas que vivían alrededor, todos incidían en el lago Titicaca. Entonces, es por eso que hay un incremento de la materia orgánica, ¿no? El desarrollo industrial aportó nuevos contaminantes químicos, algunos difícilmente biodegradables, que eliminan la vida de los ríos y del mar y que además la inutilizan para el consumo humano. Claro que sí, el desarrollo industrial, las empresas
Ahora ya existen legislaciones, por ejemplo, los secas del agua, los LMP, los BMA. Entonces todo esto, de alguna manera digo, porque aún no estamos al 100% fiscalizando a las empresas, de alguna manera ayudan a controlar algunos contaminantes, ¿no?, que pueden ingresar al agua. La contaminación del suelo tiene su origen en la agricultura, como les dije, los biocidas, los fertilizantes. También la contaminación del suelo tiene los residuos urbanos, los llamados residuos sólidos, los plásticos, señores, los plásticos, el gran problema que existe a nivel mundial. La acumulación de sustancias no biodegradables. Hay sustancias que, Dios mío, a veces simplemente una sustancia se demora 10.000 años para poder biodegradarse. Por ejemplo, como los pesticidas, los hidrocarburos, los plásticos y los elementos químicos diversos no cesan de aumentar, están aumentando y aumentando cada vez. ¿Cuáles son los principales problemas de contaminación atmosférica? Por ejemplo, las áreas poco ventiladas. Es un principal problema de contaminación atmosférica. Se pueden producir altas concentraciones de contaminantes debido a su cercanía con la fuente emisora. Por ejemplo, aquí ven esta pequeña nube negra, de alguna manera decirlo. Esta nube negra, bueno, este es el llamado smog fotoquímico. ¿Por qué se da el smog fotoquímico? Por la radiación solar y todas las emisiones que pueden producir tanto por los medios de transporte y las industrias. Entonces se crea como una barra, como una capa que impide el paso del aire, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de ciudades occidentales se alcanzan niveles de contaminación atmosférica indeseables para el ser humano, proveniente del transporte, las calefacciones y las industrias. Por eso le estoy diciendo, el hombre es el principal contaminante del medio ambiente, señores, nosotros. Los principales contaminantes son los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno, también el dióxido de carbono, el ozono troposférico y el material particulado, los llamados PM, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar la contaminación de nuestros recursos naturales? Los problemas de contaminación atmosférica solo se pueden prevenir y evitar. ¿De qué manera? Reduciendo la producción de los contaminantes, señores. Tenemos que reducir, ya que su eliminación de la atmósfera no es posible. Ya no podemos eliminar las emisiones que están en la atmósfera, pero tenemos que reducir de alguna manera. Tenemos que ayudar al medio ambiente a que se vaya regenerando, a que vaya sanándose por decirlo así, ¿no? Actualmente existe una amplia tecnología para la producción limpia, la llamada producción más limpia, métodos de depuración y procesos alternativos. Esto permitiría la reducción de elementos contaminantes y la completa eliminación de los no biodegradables. Hay muchas maneras de hacer una producción más limpia. Hay normas, hay guías para poder implementarlo en una empresa. Entonces, alternativas hay, pero los empresarios lo ven como una inversión más que verlo como no lo ven como algo positivo, sino lo ven como algo negativo, porque va a salir del bolsillo de los empresarios, porque sí, señores, tenemos que aceptarlos, es una inversión que se tiene que hacer, que no se va a recuperar. No creo, porque si nosotros hacemos una producción más ecoeficiente, también vamos a poder ahorrar nuestros recursos, ahorrar, por ejemplo, pagando menos luz, pagando menos los recibos de agua, no desperdiciando nuestros recursos, ¿no? Entonces, de alguna manera la inversión sí se recupera. Claro que
no al corto plazo, sino a largo plazo. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ecotics, los 10 mandamientos sostenibles. Cuidarás el agua, economizarás energía. Nosotros tenemos que cambiar los focos normales por los focos LED, los focos ahorradores, ¿no? Cuidamos el agua, ¿de qué manera? No dejando los caños abiertos, utilizando el agua de manera racional. Producirás menos residuos. Utilizarás envases reciclables. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar, a veces tenemos estos vasos de cartón, vasos de plástico. Entonces, en vez de estar utilizando estos vasos, deberíamos llevar nuestras tazas para poder tomar nuestro café. Evitarás usar productos químicos, los llamados aerosoles, los que tienen CFC, que dañan a nuestra capa de ozono. Evitarás el uso de bolsas plásticas. Nada nos cuesta, señores, llevar nuestra bolsa de tela al mercado, a un supermercado, para no producir más bolsas plásticas. Deberíamos prohibir los plásticos. Reutilizarás papel. ¿Por qué? Nosotros para producir papel tenemos que talar árboles. Entonces reciclemos, señores, reciclemos el papel. Podemos imprimir a ambas caras, podemos imprimir con letras más pequeñas. Hay muchas maneras de reciclar el papel y utilizarlo de una manera eficiente. Te transportarás usando bicicletas o caminando. Claro que sí. O también podemos trasladarnos de manera conjunta o en buses, ¿no? Que creo que es lo más sano, porque a veces una sola persona viaja en un auto, entonces gastamos más, producimos más dióxido de carbono, ¿no? Cuidaremos la flora y fauna. Claro que sí, señores. Cuidemos nuestros animales, cuidemos nuestros vegetales. Ellos son los pulmones del mundo. Pensemos en eso. Pensarás sostenible globalmente y actuarás localmente. Claro que sí, tenemos que pensar de una manera verde, por decirlo así, verde. Que tenemos que pensar que nuestros recursos en algún momento se pueden acabar. Nosotros sin agua no podemos vivir. Tengámoslo en cuenta, señores, tengámoslo en cuenta. Huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica, señores? ¿Qué es la huella ecológica? Bueno, es la capacidad de la Tierra medida en hectáreas para absorber los residuos generados por una persona según la porción del planeta que le corresponde. En los años 80, la huella de la humanidad excedió la biocapacidad total de la Tierra por primera vez. A partir de allí, dicha demanda ha ido en aumento. Para el 2005, la demanda fue un 30% mayor que la oferta. Imagínense, señores, un 30% mayor que la oferta. Un ejemplo de ello es la huella de carbono, la cual ha aumentado más de 10 veces desde 1961. Entonces, la huella ecológica, ¿cuál es? Por ejemplo, nosotros queremos comer un trozo de carne, ¿ya? Pero ese trozo de carne no es que lo compremos en el mercado y ya está. No, señores. Para que lo traigan al mercado, tuvieron que transportarse. Dióxido de carbono, ¿verdad? Para tener esa carne, tuvieron que matar a un animal. Pero antes de matar al animal, tuvieron que alimentarlo, tuvieron que hacerlo crecer, tuvieron que criarlo. Entonces, todo ese proceso también ha producido de alguna manera agotamiento de nuestros recursos, porque le han tenido que dar agua para que beba el animal, han tenido que darle comida, han tenido que trasladarlo a la veterinaria, que pagar por un doctor y todo eso. Entonces, todo a lo largo de un proceso, y todo ese proceso que nosotros realizamos para poder comer un trozo de carne, esa es la huella que nosotros estamos dejando. ¿Por qué debemos medir nuestra huella ecológica y adoptar estilos de vida sostenibles? ¿Por qué? Bueno, nuestra huella global ahora excede un casi
el 30% de la capacidad del planeta para regenerarse. La deforestación, la escasez de agua, la decreciente biodiversidad y el cambio climático que resultan de ese exceso ponen en creciente riesgo el bienestar y desarrollo de todas las naciones. Si nuestras demandas al planeta continúan a este ritmo, en el 2035 necesitaremos el equivalente a 2 planetas para mantener nuestro estilo de vida. Pero ¿tenemos 2 planetas, señores? No tenemos 2 planetas. Entonces debemos pensar de una manera sostenible. ¿Cómo reducimos la huella ecológica? Por ejemplo, si conducimos 50 kilómetros menos cada semana, estaremos disminuyendo 450 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera. Ese es un primer paso, por ejemplo, ¿no? Si cambiamos las bombillas normales por una de bajo consumo, una LED, estaremos reduciendo una emisión de 75 kilogramos. Entonces, si ahorita ustedes tienen un foco normal, esas bombillas, entonces, señores, vamos, hagamos una inversión y compremos esos focos LED para que de alguna manera ayudemos al medio ambiente y también, señores, vamos a ayudar a nuestros bolsillos porque ahorramos energía. Si reducimos el consumo de envases y utilizamos productos reutilizables, estaremos evitando la emisión de 500 kilogramos de dióxido de carbono. Lo que les decía, pueden llevar su taza al trabajo para poder tomar un café o si no, comprarnos nuestras botellas de agua, esas de aluminio me parece que son, o las de vidrio, para poder trasladar nuestra agua de casa al trabajo, al gym, a donde nosotros vayamos, ¿no? Ya que no podemos tener 4 planetas para satisfacer nuestras demandas, lo primero que debemos considerar es reducir o cambiar este tipo de necesidades, lo que acabamos de mencionar. La mejor forma de evitar que seamos uno de los países con mayor huella ecológica es concientizándonos, señores, concientizándonos. Primero, conocemos el problema. Luego, tratemos de darle solución y seamos conscientes de los recursos que nosotros utilicemos. ¿Para qué? Para reducir nuestros consumos. Estaremos dando el primer paso para reducir nuestra huella ecológica. Es el primer paso, señores, para reducirlo. Y así, todos aquellos recursos que utilizamos hoy pueden no estar disponibles para las generaciones futuras, los que no harían incumplir con el desarrollo sostenible. Más adelante, quién sabe, señores, ya no vamos a tener agua. ¿Qué van a tomar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones futuras? Nosotros tenemos que pensar en todo eso. La huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Bueno, la huella de carbono representa la cantidad de gases efecto invernadero. Estos son emitidos a la atmósfera derivados de las actividades de producción o consumo de bienes y servicios. La huella de carbono de una organización mide la totalidad de gases efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto provenientes del desarrollo de la actividad de dicha organización. Huella de carbono de una organización. Entonces, mide desde que se compró la materia prima hasta que se desechó el producto. ¿Entiendes? Por ejemplo, para hacer esas papitas fritas que nosotros comemos, las Lay's, las Papirricas o la que sea la de marca, entonces la huella de carbono para una organización va a medir desde que compró la papa, el aceite, la sal, desde ahí hasta que el consumidor lo haya comido, ¿no? Y haya desechado la bolsita. Entonces, desde el primer paso hasta el último, esa es la huella de carbono que una organización va a emitir. La huella de carbono de producto mide los gases efecto invernaderos emitidos durante todo el ciclo de vida de un producto, desde la extracción de las materias primas, pasando por el procesado y fabricación y distribución hasta la etapa de uso final de la vida útil. Puede ser un depósito, reutilización o reciclado. Bueno, muchachos, esto ha sido todo. Espero que el curso
haya sido de su interés, haya podido identificar todos los problemas ambientales que son más importantes ahora, ¿no? En esa actualidad. Para cualquier consulta e información, no duden en escribirnos, que nosotros estaremos gustosos de responderlos. Muchas gracias. Hasta el siguiente curso.